Ahí estamos. Y bueno, vamos a continuar entonces con la última parte de la clase esta. Voy a compartir pantalla ahora. Ah, ok, ahí va. Calculo que la están viendo. Ok, y creo que habíamos dejado acá, ¿no? La vez pasada. Recuérdenme, pero yo casi juraría que sí. Habíamos visto esto, ¿no? Esto lo habíamos visto. Y nos tocaba acá. ¿Estoy bien? Díganmelo ustedes porque... Esta me la acuerdo, ¿eh? No, esta no la vimos. No, Esta vimos. Ah, no, ok. eso no. Pero nos Vimos, quedamos ahí, sí. vimos esta y esta hablando de que íbamos a ver estos proyectos, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿no? Bien. Bueno, vamos entonces ahí. Voy a poner el audífono un segundo. Ok. Sí, esto lo habíamos comentado. Se había comentado de las frecuencias de las variantes, ¿no? Cuando comienza el proyecto Mil Genoma, mayor del 1%, donde ahora la mayor cantidad de variantes son propias de cada uno de los continentes, y lo compartido a esas frecuencias es menor. ¿Ok? Esto lo habíamos visto, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí? Mm. Ok. Entonces, eh, lo que no habíamos visto, y ahora paso, es justamente esto, ¿no? Es decir, los estudios que ahora van a tratar de buscar, bueno, muy por debajo de esa frecuencia, ¿no? Es decir, eso se llaman proyectos de deep sequencing. ¿En qué consisten esos proyectos? Pues básicamente son proyectos en los cuales me concentro en una región muy específica, puede ser un grupo de genes. Bueno, por eso insistía que el proyecto NOMAD, ¿no? Que secuenció exones y bueno, y genes completos, pero hay decenas o centenares de miles de genomas secuenciados. Bueno, son de este tipo, ¿no? Pero claro, hasta el año 2010, más o menos cuando se publican estas cosas, eh, los estudios, es decir, antes de NOMAD, el estudio más profundo correspondía a estos. Ahora vamos a tener que actualizar. Pero se trata de regiones específicas, ¿no? De alta densidad, ¿no? De muchos individuos en los cuales voy a secuenciar una región muy pequeña. Entonces voy a poner decenas de miles de individuos en vez de miles, decenas de miles. Entonces ahí voy a descubrir, bueno, singletons, obviamente, pero muchos más, dupletons, etc. Bueno, eso se llama deep sequencing. Sigamos. Entonces, fíjense esto es un trabajo de Andy Clark y Alan Keynan, dos muy conocidos, sobre todo Andrew Clark. Yo estudiaba evolución y genética de poblaciones con sus libros, ¿no? Hay un clásico de Clark, eh, muy bueno, muy didáctico, y Alan Keynan fue uno de sus discípulos, y básicamente lo que muestra en este trabajo, en el título lo dice, ¿no? Recent explosive human population growth has resulted in an excess of rare genetic variants, ¿no? Es decir, el crecimiento explosivo, ¿no? Reciente de las poblaciones humanas resulta en un exceso de variantes raras. Bueno, fíjense qué consiste esto, ¿no? Ellos, no sé de qué manera, pero sería interesante, yo no lo indagué, construyen un censo más que un muestreo del tamaño efectivo poblacional, un censo, ¿no? Pero un censo que, claro, va 8.000 años antes del presente, ¿no? De la era actual, antes de Cristo, con lo cual que son 10.000 años, ¿no? Están juntando ahí. Y con 10.000 años, pues, u 8.000 años, pues ellos estiman que había una cantidad de población a nivel mundial de no más de 5 millones de individuos. La propiedad era barata, ¿no? Era un poco difícil encontrar servicios básicos, pero con 5 millones de individuos repartidos en el planeta, les juro que estaba bueno, ¿eh? O sea, pero bueno, esto, fíjense, esto es en escala logarítmica, ¿okay? De millones, acá tenemos 10 millones.
Y esto, bueno, en años. Entonces, fíjense que, dado que esto es logarítmico, ¿no? Pues esto es una recta, es decir que desde ya de los, digamos, toda la consecuencia que es la revolución, digamos, de la agricultura, ¿no? Lo que se llama la transición demográfica neolítica, ya comienza a haber un crecimiento exponencial de la población. Es decir, cuando nos asentamos en ciudades, ¿no? El crecimiento de las poblaciones es exponencial, ¿no? Desde 10.000 años, ¿no? hasta más o menos digamos, el primer año, ¿no? Fíjense lo que pasa después. Comienza un crecimiento que ya, digamos, aquí esto es 2011, esto es 1000, esto ya es logarítmico, ¿ok? Entonces, fíjense que ahí siendo logarítmico, log, esto es más que exponencial, ¿no? Esto no es una recta. Por eso, esta última parte en la cual llegamos a ser 10 a la 10, ¿no? Es decir, 7 billones de individuos, pues esto ya ni siquiera es exponencial, es lo que se llama un crecimiento explosivo, ¿no? Pocas poblaciones hacen este tipo de cosas en la naturaleza, ¿no? Es decir, crecimientos explosivos pueden ser momentáneos de una cierta población local, ¿no? En algún momento de su historia, pero nuevamente después los valores vuelven a ser regulados, ¿ok? Eso en la naturaleza, nosotros no, nosotros no, nadie nos ha regulado, ¿no? Con lo cual, pues, este crecimiento es realmente impresionante. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, no? Bueno, cuando la población crece así, uno lo que espera es, bueno, cuando hay una expansión, como dice acá, poblacional reciente, ¿sí? Uno lo que espera es que la D de Tajima, ¿sí? Sea fundamentalmente negativa, ¿no? Es decir, que empiecen a observarse en las poblaciones alelos segregantes, sitios segregantes, digamos, que crecerán en un número mucho mayor y generarán diferencias mucho mayores que las que se podrían observar por diferencias de pares de secuencia, ¿ok? Es decir, el pi. Entonces, ese juego de pi y de tita de Watterson a través de los sitios segregantes lo que va a hacer es correr, ¿no es así?, las distribuciones de los espectros de frecuencia hacia, digamos, la obtención de o no tengo ninguna diferencias, es decir, encuentro las poblaciones muy secuencias idénticas, o tengo un exceso de singletons o de dupletons o de lo que sea. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió? Ajá, ¿Esto? ajá. Ok, bien. Entonces, bueno, pero ¿cómo podemos...? Esto está muy bien, y yo le creo a Andy Clark y Keynan que efectivamente el crecimiento habrá sido así, pero vamos a ver las evidencias a nivel genómico de que esto realmente ha sido así, ¿no? Entonces, fíjense, este es un trabajo también del año 2010, ¿ok? En el cual Coventry es el primer autor, y lo que hacen es, bueno, hacer un proyecto de deep resequencing, ¿no? O sea, secuenciación de una región, el cual dice va a revelar un exceso de variantes recientes consistente con un crecimiento poblacional explosivo, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Entonces, fíjense, aquí lo más importante, ¿de dónde consigo yo estas muestras? Lo que va a hacer es buscar 13.700 individuos, ¿ok? 13.000 individuos. Fíjense que todo el proyecto de HapMap, 1.000 genomas durante 10 años, ¿no? 2003, 2013 hasta 2015, o sea, más de 10 años, bueno, secuenciaron 2.500 genomas diversos, ¿ok? Bueno, acá están secuenciando una región muy específica, ahora vamos a ver, pero de 13.000 individuos. Entonces, ¿de dónde se saca esto? Bueno, no hay manera de encontrar este tipo de muestras, ¿no?, organizadas, etcétera, sino es en lo que se llaman las cohortes médicas, ¿ok? Es decir, en los biobancos específicos que pueden tener diferentes hospitales o diferentes instituciones, en las cuales durante mucho tiempo, una cohorte son generalmente cohortes longitudinales, ¿no es así?
que van pasando los años, ¿no? Y se van incorporando muestras, y esos mismos individuos que se los incorporan en el año 1, quizás se los siguen en el año 50, ¿ok? Estudiando. Entonces, ahí tienen materiales de células, de sangre, de distintos tipos de tejidos, pueden tenerlo. Bueno, esta es una cohorte muy conocida, descendientes de europeos, porque lo han muestreado los médicos básicamente creo que ni siquiera es de Europa, es de Estados Unidos, que es la comunidad de riesgos de arteriosclerosis, ARIC, ¿ok? Esa cohorte. Fundamentalmente de descendencia europea, lo que se analizó ahí. Entonces, ¿qué? Tomaron todas esas muestras y ¿qué hicieron? Se fijaron en dos genes, KCNJ11, que no sé qué hace, y HHEX, que tampoco sé lo que hace. En uno tenemos estructura tridimensional de este gen, y en este, bueno, no la tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Que en estos genes secuenciados totalmente, aquí incluso creo que ni siquiera secuenciaron déjenme ver, los intrones, porque estas regiones podrían no ser necesariamente intrones. Bueno, pueden ser, qué sé yo, ahí las regiones más cercanas a los sitios de splicing, ¿no? No necesariamente tienen que ser todos los intrones. Incluso es posible que no hayan ni siquiera mirado variaciones en intrones. Pero, ¿qué es lo que ven? Bueno, fíjense, en esos dos genes había reportado, sin duda no son intrones, no miraron intrones. DevSNP tenía reportado solamente 12 variantes, ¿ok? En ese momento, en 2010. Con este estudio, de 13.000 van a encontrar casi 600. ¿Ok? Bueno, eso es deep sequencing. Obviamente, lo que yo espero es que esas variantes de SNPs que están encontrando, esa diferencia de 560, ¿ok? Pues básicamente sean de muy baja frecuencia. ¿Es así? De muy baja frecuencia. Bueno, vamos a verlo eso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos cada uno de los sitios. Claro, aquí el problema cuál es, que cuando yo estoy secuenciando, ¿no? 13.000 individuos y encuentro una sola variante, por ejemplo, singletons o dupletons, hay una pregunta que es normal, es decir, a ver, ¿esta variante realmente existe o es un error de secuenciación? ¿No? Bueno, esa es una pregunta obvia, ¿no? Si estoy encontrando en 13.000 individuos una sola mutación, vale la pregunta si no es un error de secuenciación. Bueno, entonces, aquí lo que tienen entre paréntesis, en esta, sí, en esta también, en las dos proteínas, lo que tienen entre paréntesis 0,84, 1, 0,99, etcétera, es la probabilidad del call, ¿ok? Es decir, es la probabilidad de que realmente sea una buena llamada, una buena determinación de que es una variante, ¿ok? Como ven, son valores altos, excepto esta, 0,57, en verdad son valores bastante altos. Incluso fíjense lo que van a hacer. Van a encontrar, por ejemplo, en estas dos variantes, con este colorcito así tipo rosa, lo que tienen son variantes que son potencialmente perjudiciales. Es decir, que haber cambiado el aminoácido, por ejemplo, de una Q a una R, de una P a una L, P no sé qué L es leucina, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que hace es generar un daño a la proteína. ¿Ok? Bueno, y de eso encuentran en el HHEX y en este gen también. Los encuentran. Es decir, que están encontrando una variabilidad genética de baja frecuencia que tiene una alta probabilidad de ser dañina. Y está ahí, está en las poblaciones, está en esos individuos. Entonces, fíjense más, ¿no? Hay una cuestión que es interesante, que es lo que tienen aquí, ¿no? Dado que, por supuesto, estas variantes daninas, ¿no es así? Van a estar en muy baja frecuencia, y ¿cómo va a ser la probabilidad de encontrar homocigotos de esto? ¿Alto o bajo? Bajísimo. No, bajísimo. Bajísimo. Es muy probable que casi ni exista. Por lo tanto, la selección natural casi no puede hacer absolutamente nada. Es decir, estas variantes recientes, fundamentalmente raras,
van a estar distribuidas, uno espera que estén distribuidas en las proteínas, ¿sí? De una manera casi aleatoria, ¿no? Porque nosotros vimos, ¿no?, que la distribución de los sitios que son, digamos, candidatos de selección natural, ¿no es así? Pues, digamos, no están en los exones, se tienden a ponerse quizás en los intrones o en los sitios, digamos, que son, digamos, sinónimos, ese tipo de variantes. Bueno, acá lo que se ve es que esas variantes que están encontrando acá, básicamente, tienen una distribución aleatoria, ¿no? Es decir, puede estar en cualquier lugar. Y sí, puede estar en cualquier lugar, ¿por qué? Y porque la selección natural no puede hacer absolutamente nada. Es decir, justamente tiene una distribución aleatoria porque no se ha encontrado fuerzas selectivas que las acomoden en ciertos lugares donde no tienen efecto funcional. ¿Se entendió esto? Claro. ¿Se entiende, Florencia? Ok, Sí. perfecto, entonces sigo. Seguimos con este mismo trabajo. Fíjense esto. Un gen y otro gen. Y aquí observamos el número de individuos que vamos muestreando. Recuerden que tenemos más de 10.000. Y el número de observaciones de variantes. Aquí en HHX es más variable que el KCNJ11, tenemos 140. Y aquí vamos a graficar diferentes cosas. Fíjense. Primero, lo más fácil. Voy a buscar las variantes, ¿sí?, de las variantes genéticas que tienen una frecuencia en la población, ¿sí?, en esos 13.000 individuos, mayor al 5%. ¿Ok? Entonces lo voy a graficar. ¿Ok? Entonces voy a poner 10 individuos, ¿ok? Y voy a mirar dónde las variantes tienen, cuántas de esas variantes, ¿sí?, tienen frecuencia mayor al 5%. Y bueno, encontraré, qué sé yo, 10, ¿no? Ahora pongo 20, ahora pongo 100, ahora pongo 1000, ahora pongo 2000. Pues siempre son 10, ¿no? Es decir, no hay un incremento, excepto en esta partecita, ¿no? Es decir, cuando se incrementa, es muy, ¿cómo se dice? Crece de forma muy rápida, ¿no? Es muy step, ¿no? Crece de forma muy rápida esa curva, y luego se mantiene, ¿no?, a que más o menos en esa proporción total de variantes qué sé yo, en toda esa región que tenemos del gen, pues hay más o menos 10 que siempre van a estar eh, a una frecuencia mayor al 5%. ¿Ok? Bueno, obviamente ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Ok. Voy a encontrar más sitios en los cuales esté entre el 1% y el 5%. ¿Ok? Ok. Eso se entiende. Fíjense que lo mismo ocurre con la otra proteína, con el otro gen. ¿Ok? Es decir, la variación de alta frecuencia satura rápidamente en el total de individuos que estamos compartiendo. Ahora, fíjense lo que pasa con los singletons. A medida que voy poniendo individuos, los singletons crecen de forma constante, en una proteína y en la otra. Incluso aquí llegamos a 60 con 10.000, y aquí, bueno, 50 quizás, más o menos. ¿Ok? Más o menos lo mismo. ¿Okay? Si un gen es más grande y el otro más chico, es lógico que uno tenga 60 y el otro 50, nada más. ¿Está bien? Sigamos. ¿Qué pasa con las frecuencias menores al 0,01%? 0,01, perdón, al 1%, las menores. Es decir, lo que no ha visto, esto lo ha visto Milgenomas, esto lo ha visto HapMap. ¿Qué pasa con esos sitios en los cuales son menores? Bueno, fíjense que va a saturar, ¿sí?, pero mucho más arriba. Voy a encontrar casi 100 o 90 en este gen, y aquí, bueno, voy a encontrar 40. Fíjense que acá hay una dinámica diferente de los singleton con los MAF. Aquí lo cruza más o menos a 6.000, aquí no. ¿Ok? Habría que ver por qué pasa eso. Pero fíjense lo que tienen ahora, ¿no? El número de sitios segregantes, ¿no? El número de sitios segregantes, en verdad, es este valor de tita de Watterson, ¿no? A medida que van poniendo individuos, es decir, que van aumentando el N, ustedes van a tener
digamos, diferentes tipos de curva. Esto es, digamos, esta es con lo observado, con los 13.000 individuos, en la curva llena, ¿ok? El número de sitios segregantes con la curva llena de 13.000 individuos, pues a medida que van poniendo, pues va aumentando, ¿ok? Bueno, eso es esperable, pero fíjense que lo hace de una manera enorme, ¿no? Mucho más que los singletons, ¿no? Mucho, obviamente, mucho más que los MAF. En la otra curva tengo lo mismo. Y fíjense que lo que tengo en estas curvitas aquí es, bueno, si tomo diferentes valores de tamaño poblacional, ¿no? Es decir, si voy cambiando el n, no son esos 13.000, sino que los pongo a distintos valores, bueno, digamos, esperaría esto, pero, digamos, nada más que esto, es un juego, si quieren, teórico, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Estas líneas son extrapolaciones del número esperado de sitios segregantes, ¿no? Con diferentes tamaños de la población, ¿ok? ¿Estamos hasta acá? Bueno, esta es la variabilidad que uno ve, ¿ok? Lo que uno ve es que en realidad este número de sitios segregantes es mucho mayor al observado que lo esperado por la tita de Watterson en estas líneas punteadas, ¿sí? De acuerdo a un modelo de Fisher-Wright que ahora vamos a mencionar, que es mejor verlo aquí. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos secuenciado 2 genes nada más, ¿ok? Pero en 13.000 individuos. Lo que vemos es que hay una enorme cantidad de sitios segregantes que siguen aumentando, es decir, no satura, ¿no? Parecería como que los singletons parecen no saturar y los sitios segregantes parecen no saturar, ¿ok? Si yo sigo creciendo 10.000, 20.000, etcétera, parecería que siguen creciendo. Ok. Entonces, vamos a ver esto de el modelo constante de Fisher-Wright. Nosotros no lo hemos especificado todavía, pero es muy simple de explicar. ¿Recuerdan ustedes Hardy-Weinberg, ¿no? En Hardy-Weinberg, ¿qué tienen? Bueno, tienen una población infinita, en el cual tienen 2 variantes alélicas, ¿no? Cuando están trabajando con un solo locus, y la probabilidad de juntarse son p cuadrado, 2pq cuadrado, dado que no hay fuerzas ni selectivas, ni migración, ni mutación, ni absolutamente nada, y por supuesto, dado que los tamaños poblacionales son infinitos, la deriva génica no va a actuar. ¿Ok? Bueno, eso es el modelo clásico de población infinita, ¿no? Cuando queremos demostrar Hardy-Weinberg. Bueno, el modelo de Fisher-Wright es una variación de eso, es una variación del modelo de población para explicar Hardy-Weinberg. ¿Y cuál es la variación? Y que la población no es infinita, nada más. Es decir, la población es constante y no tiene tamaños infinitos. ¿Ok? Bueno, ese tipo de población es la que uno utiliza normalmente en todos los modelos genético-poblacionales para verificar efectivamente si hay selección. Entonces, lo que está diciendo aquí es que este número de sitios segregantes, ¿sí? Lo que yo estoy observando a través de este tita, es mucho mayor a lo que yo debería ver cuando este tamaño n permanece constante. ¿Ok? Bueno, aquí lo tienen, fíjense. Aquí tienen los 2 genes y tienen el número de sitios, ¿sí? Nuevamente, un site frequency spectra, ¿no? Es decir, los que son singletons, los que son dupletons, tripletons, ¿no? Las típicas distribuciones de Ewens, ¿ok? Un site frequency spectra. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, que tienen singletons, tienen casi 90, aquí en el otro gen tienen casi 45, dupletons tienen un poco más de 20 en este gen, y aquí tienen casi 10, y así van graficando cada una de las variantes que van teniendo, el número de variantes por sitio. Bueno, pero fíjense lo siguiente, esto es el valor digamos, medio observado por singletons, dupletons, etc. ¿Sí? Este es el desvío estándar que tiene a lo largo de todos los sitios, lo mismo en el otro. Y, digamos, y esto que tienen aquí en negro es exactamente lo que ustedes esperarían cuando tienen una población de tamaño constante. ¿Ok? Es decir, que en verdad lo observado, me voy a corregir una sola cosa.
Lo observado son las barras, ¿ok? Lo observado son las barras, y esta línea en azul, ¿sí? Es si ustedes están observando un crecimiento que ya es mucho más grande, no es así que un modelo constante, sino que tiene efectivamente un modelo de crecimiento explosivo. Bueno, fíjense que lo observado coincide con lo explosivo y está muy lejos de ser una población constante, con lo cual estamos diciendo que esto que está observando Clark, ¿ok? Bueno, efectivamente tiene consecuencias sobre los high frequency spectra, sobre la generación de sitios segregantes, singletons, dupletons, un desvío de la D, con valores sin duda que van a ser negativos, todavía no lo hemos medido, pero debería ser así. ¿Se entiende hasta aquí? Ok. Entonces, bueno, pero ¿cuánto creció la población, ¿no? Por generación? Bueno, se puede hacer esas estimas, ¿no? Y esto es muy parecido a las tasas de infección RO del coronavirus, ¿no? Es decir, si el coronavirus puede duplicarse a una tasa de 1, pues, digamos, ahora todos estamos esperando que ese valor de RO baje de 1, ¿no es así? Porque entonces quiere decir que se reproduce menos de su propia existencia, ¿no? Es decir, si el RO es 1, bueno, va a seguir manteniendo el mismo número poblacional, se aumenta. Bueno, aquí tienen exactamente, nos sirve mucho esto del coronavirus para explicar esta parte, porque fíjense que tienen una tasa de crecimiento exponencial por generación, ¿ok? Por generación es lo mismo básicamente que lo que estamos comentando del RO. Y aquí tienen una probabilidad de que esos valores, ¿ok?, sean correctos. Es una normalización del likelihood, no importa ahora. Esto se puede calcular, digo. Pero fíjense que cuando ustedes tienen likelihoods, ustedes van a crecer en la probabilidad de explicar ese parámetro, ¿no? Van a llegar a un momento en el cual no van a poder ni aumentar ni disminuir, ¿ok? Van a llegar a una meseta, y luego si ustedes cambian siguen modificando el parámetro, la probabilidad de ser explicado va a ser menor. Bueno, esa es la propiedad de los likelihoods, ¿ok? Es exactamente el comportamiento que tienen los likelihoods. Entonces voy a maximizar la probabilidad de observar el parámetro cuando llego a un máximo. Por eso ustedes, digamos, le piden a los parámetros de likelihood que tengan un máximo, ¿ok? Bueno, y si ustedes miran este valor, bueno, está alrededor de, aquí, lo maximizan entre 1.08 y 1.10. Bueno, el paper dice 1.094. Es decir, que están creciendo, ¿no? No a 1, no se están manteniendo, sino que están en 9.4% de crecimiento por generación. ¿Ok? Bueno, eso es lo que pasaría con los datos que salen de estos dos genes. ¿Ok? Es decir, la población humana, ¿sí? Las poblaciones humanas, al menos derivadas de europeos, así como los vemos, pues lo que estamos diciendo es que están creciendo a una tasa del 9,4% por generación. Y eso sostenido durante miles de años, ¿ok? Los llegamos a esos valores. Entonces, aquí el paper sigue y trabaja sobre la idea de la edad de cada una de las variantes. Entonces, acá tienen, fíjense, el tiempo de llegada, ¿no? De arribo, ¿no? O sea, el arrival time, en generaciones de log, ¿ok? Es decir, 1 a la 0 es 1, una generación atrás, 10 generaciones atrás, 100, 1000, 10.000, 100.000, ¿ok? Y cada generación son 25 años, aproximadamente en humanos, ¿ok? Entonces, lo que ellos estiman, ¿no?, basados en estos 15.000, 13.000 individuos, ¿ok?, es que la probabilidad, ¿no?, de arribo de los singletons, ¿sí?, con una frecuencia del 0.005%, es decir, le tienen que agregar 2 ceros más acá, 0.00005, ¿no? Es decir que, claro, ustedes tienen 15.000 individuos, pues tienen 4 ceros, y sí, son singletons, ¿se dan cuenta? O sea, con 15.000 individuos, lo multiplican,
por 2, si quieren, y da igual, ¿no? Van a estar en el mismo orden de magnitud. Sí, exactamente. Entonces, los singletons, obviamente, se forman desde la generación anterior, desde una, y más o menos se estiman que la mayor parte de estos 0.005% que están observando en la muestra, pues tiene un pico máximo básicamente 10 generaciones atrás, es decir, 250 años. Pero puede ocupar hasta 100, es decir, hasta 2500 generaciones. Luego la probabilidad de que aparezcan singletons es nula. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué? Y porque ya en 2500 años la probabilidad de que ese alelo pase a otro individuo y lo sostenga efectivamente y lo observe en la población, pues es más alta. La probabilidad de que vuelva a mutar en el mismo sitio es tremendamente baja. Eso casi ni se mantiene, ¿no? Bueno, así como estoy explicando los singletons, tengo una probabilidad de explicar los dupletons, los tripletons, cuatrupletons y quintupletons, ¿no? Cada uno de ellos con frecuencias diferentes y cada uno con, digamos, objetos de proyectos diferentes como HapMap y MilGenoma. Fíjense, HapMap está básicamente analizando, ¿sí?, variantes genéticas que se originaron, ¿sí?, bueno, fundamentalmente hace 100 generaciones atrás, ¿ok? O sea, como la más reciente, ¿no? Pero el bulk de ellos va a ser todo esto, ¿sí? Ahora, cuando uno analiza la mayor parte de la variabilidad que tiene de estos proyectos, fíjense dónde cae. Y bueno, caemos acá, ¿no? Es decir, que el bulk de variantes tienen entre 100 y 300 años. Es decir, estos son 10, estos son 100, y acá estoy 1000. Es decir, entre 100 y 300. Es decir, estoy acá. Este es el bulk de variabilidad, que corresponde a dupletons y tripletons. Es decir, que se originaron hace 2500 y 7500 años, ¿no? Es decir, cuando uno analiza una población de 15.000 individuos, la mayor parte de la variabilidad van a ser singletons, dupletons y tripletons, ¿no? Que va a estar fundamentalmente marcado entre proyectos de MilGenomas y de Deep Sequencing, no de HapMap, ¿ok? Bueno, estos tiempos de 2500 años, etcétera, bueno, es básicamente lo que corresponde con la expansión esta, ¿no? 2500 años, pues de 8000 a 6000 años, pues estamos en esto, ¿no? Estamos en el crecimiento luego de la revolución de la agricultura. Es decir, que nuestro genoma, muchaches, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Pues contiene fundamentalmente, ¿no?, variantes genéticas que son derivadas directamente de la expansión de la agricultura, de la revolución neolítica. Si ustedes nos quieren caracterizar como qué somos, qué variabilidad tenemos, y lo tenemos de aquella época. Es decir, nada es extremadamente nuevo. Esto no es la mayoría, ¿no? Los singletons que tenemos aquí 10 generaciones atrás no es la mayoría. La mayor parte de la variabilidad que tenemos, ¿no?, en nuestro genoma, ¿sí?, digamos, pues corresponde a esto, a no más de 2500 y 7500 años. Es decir, entre 100 y 300 generaciones, ¿no? Entonces, para analizar ese tipo de variabilidad, pues MilGenomas nos ayuda, pero claramente los proyectos de Deep Sequencing van a ser mucho más específicos, van a pegar a esta parte de los singletons, ¿no? Bueno, ¿se entendió esto? Nada, estos son cálculos. Sí. Nosotros no explicamos la mecánica, no da el curso para hacer desarrollos matemáticos de cómo explicar estos cálculos. Simplemente comentamos estos resultados, que sepan que esto se puede hacer, ¿ok? Bien. ¿Puedo hacer consulta? Sí, claro, adelante. Porque al principio de las clases habíamos visto sobre los tamaños poblacionales que, por ejemplo, los humanos tenemos un tamaño poblacional pequeño en comparación con, no sé, las bacterias y demás. Sí, Estas expansiones demográficas, sí, que representan un crecimiento grande de la Sí. población, bastante grande, sí. ¿puede hacer que empiece a dejar entrar lo que nosotros habíamos visto que no se permitía la acción de la selección natural? ¿Y esto sea un ejemplo? Sí, a ver, sí, Mismo podría ser, para podría regular, ser. perdón.
mismo para regular el tamaño poblacional, porque yo lo que tiendo a pensar con esto, que si sigue creciendo la población, en algún momento eventualmente se tiene que estabilizar, es decir, no va a poder crecer más que determinado punto. Una Porque cosa, ya una cosa, Ramiro, es el tamaño de la población y otra cosa es el tamaño efectivo de la población, ¿no? sí, El tamaño efectivo de la población, ahora lo vamos a ver, y ya te lo voy a comentar. Es decir, a la salida de África estábamos en 10.000 individuos, el tamaño efectivo. Al final del crecimiento, hoy se estima que están aproximadamente en 6 veces más, 60.000, no mucho más. Estás dentro del mismo orden de magnitud. eso en la población efectiva. Perdón, 600.000. Sí, el tamaño efectivo de la población, sí. Ajá. ¿Okay? Pero no estás en los billones. ¿Ok? Ahora lo vamos a seguir mirando eso, para que... Ahora, después continuamos en la clase, hoy vas a ver que está más adelante, cómo podemos estimar eso. ¿Ok? Pero no estás aumentando, es cierto lo que vos decís, pero tampoco te creas que en términos de tamaño efectivo estás modificando mucho la variabilidad que tenías ancestral, de forma ancestral. Bien. Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso, pero realmente es así, ¿no? Bueno, sigamos viéndolo, pero está muy bien tu argumentación. Ok. Bueno, en el mismo año, 2 años después, 2012, Nelson, en Science, ¿no? Recuerden, antes teníamos una cohorte de 13.000 individuos y 2 genes. Bueno, fíjense, 2 años después, tenemos una cohorte de 14.000 individuos, es decir, más o menos el mismo número, pero ahora no vamos a analizar 2 genes, vamos a analizar 202 genes, es decir, mucho más, ¿ok? Pero ¿qué vamos a analizar? Bueno, esos genes son genes que son targets de drogas, ¿ok? Ahí está John Novembre, también en la publicación, Nelson, etc. Mucha gente conocida. Ok, entonces, vamos a ver qué... va a ser muy parecido a lo anterior, pero fíjense qué es lo que cambia. Bueno, vamos a ver. Hacen secuenciación NGS, claro, 202 genes son aproximadamente el 1% de los 20.000 genes que hay en el genoma, es decir, es el 1% de los genes, y es un porcentaje todavía mayor de todos los genes que manejan o son sensibles a las drogas, ¿no? Es decir, receptores, ¿no? Es decir, los genes sensibles a las drogas son básicamente los receptores de cosas que uno huele, le permite sensar el ambiente, ¿no es así? Bueno, para eso nos diseñó la naturaleza, ¿no? Para no andar probando estupideces por ahí. Bueno, esos son los genes de droga. Entonces, tenemos 800, el total de eso, bueno, fíjense, se está secuenciando 864 kilobases, es decir, que tampoco es tanto, ¿no? Es decir, 864K son 200, por supuesto, solamente la parte de las codificantes. Y se va a hacer a 27 por, ¿ok? Muy bien. Esperan encontrar el 94% de las variantes de alelo de frecuencia menor mayor al 0.01% en europeos. Ok, bueno, fíjense, si uno lee esto, lo pongo acá más grande, va a encontrar obviamente variantes raras como las que hemos encontrado, ¿no? Bueno, esas variantes raras, lo que va a decir es que son abundantes. ¿Cuán abundantes? Bueno, fíjense la densidad. 1 cada 17 pares de bases. Es decir, en 14.000 individuos, ¿sí? Yo voy a tener una densidad de variantes raras cada 17 pares de base. Enorme. Esto es no en cada individuo, ¿no? No, en la población, no. En cada individuo va a ser siempre imposible. Si no serían tan raras, claro. No, claro, exactamente. Está muy bien, no, pero está muy bien que lo digas, porque en general uno tiende a confundirse. Es decir, esto es el alineamiento de 14.000 individuos, y si yo miro en esas líneas, en esos 14.000 por 2 cromosomas en total, pues yo lo que voy a tener son, digamos, al menos una variante cada 17 pares de base. ¿Está bien? Un montón. Es enorme.
¿no? Bueno, digo, ¿y si en vez de 14.000 pongo 140.000? ¿Cuánto esperarían? ¿La mitad? ¿Cada 8 pares de base? ¿Cada 9? Y si agarro, no, tengo 7.000 millones, ¿no? ¿Se dan cuenta que las chances de que todo el genoma esté cambiado no son extrañas? ¿No? No es extraño. Que todas las posiciones del genoma existan variantes para todas las posiciones del genoma en algún individuo del planeta. Bueno, no es raro, no es raro, ¿ok? Bueno, no es raro, incluso no es raro si no lo encontramos hoy de que haya existido en algún momento, ¿no? Sí, tú también. Entonces, por supuesto, esas variantes están geográficamente localizadas, ¿no? Es decir, no se encuentran, esa variante no tiene una réplica en otro lugar del mundo, ¿ok? Y lo cual, bueno, vamos a ver que los catálogos de variabilidad a esta profundidad son absolutamente incompletos, ¿no? Ok, ahora, ¿cuál es la importancia de estas variantes raras? ¿Son realmente importantes digamos, para nuestra supervivencia, para, digamos, luchar contra las enfermedades, etcétera? Bueno, eso es un long-standing question, ¿no? Es decir, las tasas de mutación, la fuerza de selección y los efectos demográficos de estas variantes raras, aunque puedan tener una relativa importancia cada una de ellas, es una gran pregunta acerca de cómo funcionan, ¿no? Digamos, pero lo cierto es que vamos a concluir lo mismo, es que solamente el rápido crecimiento poblacional, una vez que todas las poblaciones del mundo ya estaban localizadas, ¿no es así? Ya estaban habitadas todas las regiones del mundo, pues lo que va a haber es un crecimiento enorme, ¿no? Ya estaban formándose todas las ciudades, la revolución de la agricultura, excepto los pueblos nómadas, ya estaban las ciudades. Y entonces ahí es donde crecen las poblaciones y donde empezamos a obtener este tipo de variabilidad de singletons y de dupletons, ¿no? Eso es lo que nos dice este trabajo, ¿no? Este análisis, ¿ok? Muy bien. Esta es una de las gráficas que más me gusta mostrar del curso. Fíjense, en esos 202 genes yo tengo los 202 genes distribuidos en esta línea, ¿ok? Lo que voy a tener es, lo que voy a graficar es el número de variantes por gen, ¿ok? Lo más azul es no sinónimo, lo más clarito es sinónimo. Lo que estoy arriba es el número de variantes hasta 25, donde el MAF es mayor al 0,5%. 0,5%, ni siquiera 5. Es decir, es entre 1000 genomas y HapMap. Bueno, fíjense, por supuesto tengo variantes sinónimas y no sinónimas, desde lo más conservado en cada uno de esos genes, ¿sí? Hasta lo más variable. Bueno, pero esto es como un iceberg, ¿no? Fíjense lo que hay debajo, ¿no? Es decir, las variantes donde las frecuencias son menores a ese 0,5% se acumulan de una manera enorme. Es decir, hay muchísima más variabilidad de baja frecuencia que de alta frecuencia. Bueno, era lo mismo que teníamos acá, ¿no? Recuerden, ¿no? Es decir, el MAF al 0,05, ¿no? Es esto, ¿no? O si quieren esto. Bueno, no tengo más de 20, vuelvo a ver lo mismo, ¿no? Vuelvo a ver lo mismo. No tengo más de, nunca llego ni siquiera al 20. En ese gen y en este gen, ¿no? Pero claro, la cantidad de variabilidad que hay por debajo, ¿no? Bueno, es eso. Aquí lo tienen graficado de otra manera, ¿no? Está más claro incluso. Los genes ordenados por número de variantes, ¿ok? Bueno, como ven, en cada uno de esos genes, el número de no sinónimos es casi 70-30 o 65-35, ¿no? Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Bueno, entonces lo que dice es que entre todas las variantes de estos 202 genes, más del 95%, ¿no? Es decir, lo que está debajo del agua, eran de MAF menores a 0,5%. Y más del 74% de estas variantes, más del 74%, se encontraron en uno o dos sujetos. Nada más. O son singletons o son dupletons. Aproximadamente el 90% de estas variantes raras no había sido reportado anteriormente, en contra del 5% de las comunes que no habían sido reportadas. ¿Okay?
Es decir, a pesar, estamos en el año 2010, bueno, todavía no había terminado, 2012, perdón, todavía no estaba la tercera fase de 1000 genomas, pero así todo, no van a pegar jamás a todo esto. ¿Se dan cuenta? No van a ver toda esta enorme cantidad de singletons en 14.000 individuos. ¿Estamos hasta acá? Sí, Ok. yo tengo una pregunta. Claro, dale. Porque, o sea, vemos que la mayor parte de las variantes son variantes raras y que son las de mayor frecuencia, ¿no? Son Em, son las las de... más abundantes, pero están en frecuencias bajas. Eso, sí, exactamente eso quería decir. Bien. Entonces, ¿hay alguna asociación entre estas variantes raras y la prevalencia de enfermedades? ¿Se hizo algún estudio de ese tipo de asociación? Bien. Porque Te lo entiendo que contesto, debe tener... te contesto. Hasta, digamos, te diría, hasta el año 2012, la mayor parte de los estudios de asociación de enfermedades, bueno, vamos a ver después que tenemos dos tipos de conjuntos de enfermedades, las enfermedades simples ¿no? o mendelianas, si quieres, y las complejas, ¿ok? Bueno, en enfermedades simples no hay ningún estudio porque la mayor parte de las, o sea, es muy difícil encontrar estos singletons o dupletons que te generen una enfermedad, ¿no? Es decir, si las hay, no tenés una muestra poblacional suficiente que te diga que está asociada a una enfermedad mendeliana, ¿no? Sería muy difícil de encontrar, a no ser que le hagas un exoma, ¿no? Y lo asocies con una enfermedad. Ese es un campo que no está casi ni siquiera observado, por un problema estadístico de encontrar muestras asociadas a esa enfermedad. ¿Está claro eso? Sí, sí. Del otro lado es, bueno, estas variantes de baja frecuencia, ¿pueden tener algo que ver en enfermedades complejas? Bueno, eso recién empezó a estudiarse, te diría, a partir del año 2015 en GWAS, ¿no? En los estudios de asociación de genomas completos empiezan a estudiarse variantes raras muy tardemente, ¿no? Y los resultados no son muy determinantes. O sea, en algunos casos hay variantes raras, pero claro, imagínate que la probabilidad de que encuentres una variante rara asociada a o sea, no son variantes de singletons, no lo son, Claro. porque digamos, no tenés poder estadístico a que te dé eso, ¿no? Es decir, sin duda van a ser variantes entre las que muestré a 1000 genomas y HapMap, ¿no? Más abajo de eso, yo te diría que no, casi ni tendrías ni suerte de encontrarlas asociadas a algo. Pero bueno, está muy bien tu pregunta, Florencia, está muy bien. Vamos a ver Gracias. parte de esto más adelante, ¿ok? Entonces, por ahora lo único que podemos hacer es, bueno, mapear esto y fijarnos si la selección natural trabajó, no trabajó, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver eso. Este es otro gráfico elocuente, ¿no? Del trabajo, en donde lo que hacen, fíjense, es contar, ¿no? Las variantes por kilobase, ¿no? Nuevamente esto es en escala log, ¿no? De una variante por kilobase a 10, a 0,1 por kilobase, a 0,02, 0,01, 1 por 1000 y 1 por 10.000 por kilobase, ¿ok? Y este es el alelo el conteo del alelo menor. Es como un MAF, pero en vez de tomarlos por frecuencia, directamente los cuentan los alelos. Entonces tienen 10 alelos que tienen la frecuencia menor, o sea, tienen 1, tienen 10 alelos con frecuencia menor, tienen 100, tienen 1000, ¿ok? O 10.000 hasta aquí. Bueno, fíjense lo que hace. Vamos en principio a mirar estas dos curvas en rojo. Las dos curvas en rojo es una expectativa teórica, ¿no? Si el tamaño de la población es constante, ¿no? Modelo Fisher-Wright, ¿no? Yo puedo calcular el parámetro poblacional, el tita, basado en solamente los sitios sinónimos, que sé que no van a estar mantenidos por selección, es decir, voy a mirar sobre los sitios sinónimos y puedo calcular el tita de Watterson o el tita, ¿sí? Basado en la distribución de pi, ¿no? De variantes sinónimas. Bueno, a medida que ustedes van contando el número de variantes menores, pues lo que van teniendo es esta distribución, ¿no? Es decir, esperarían encontrar que cuando tengan un sitio sinónimo, ¿no? Sitios sinónimos de menor
frecuencia, pues que estén estén, digamos, más concentrados en el genoma, y a medida que van aumentando la frecuencia, pues tengan menor concentración, ¿no? menor densidad de ese sitio. Pero tienen una diferencia si lo hacen por sitios segregantes o por diferencias de pares. Esto es una expectación teórica. Esto, fíjense que los números que tienen aquí más o menos van desde 40 a 4 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Nada. Es un rango, ¿sí? ¿Basado en qué? En que si ustedes estuviesen en un proceso de neutralidad total de acuerdo a una población constante, recuerdan, el tita es 4n mu, ¿ok? Y el n es constante, ¿sí? Bueno, ahora, ese 4n mu, el mu son de mutaciones sinónimas. El 4n es un número de variación, de tamaño poblacional, de acuerdo a lo que yo esperaría en un subset de 11.000 individuos, ¿ok? Bien, si la población es constante y mantiene esos números, yo esperaría una diferencia de pares de esto o de esto. Bueno, ahí lo tienen. Debería moverme sobre este espacio. Bueno, lo que ven es que la observación, intrones, UTR, no sinónimos y sinónimos, no se mueven por ese espacio, sino que lo cruzan, ¿ok? En ambos extremos. Bueno, vamos a analizar esos extremos. Fíjense lo que sucede acá. En este extremo, cuando las frecuencias de las variantes son extremadamente bajas, lo que tienen es un exceso, ¿sí?, de variantes extremadamente raras y mucho más de lo que esperarían, ¿no?, por una población de tamaño constante. Bueno, a ver, es lo mismo que decíamos acá, de otra manera, ¿no? Es decir, tienen un exceso de variantes raras, ¿ok? ¿Sí? Un exceso de variantes raras, mucho mayor a lo que esperarían por tamaño constante, ¿sí? Modelo de Fisher-Wright, ¿sí? Pero lo único que están haciendo aquí es verlo de una forma constante a medida que van cambiando la frecuencia, ¿ok? Fíjense algo más interesante, que cuando estamos en casi los extremos, un intrón o una mutación no sinónima, ¿sí? Es decir, no cambia absolutamente nada la posición. Es decir, ¿por qué no se mueven? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Explíquenmelo ustedes. ¿Por qué están tan juntos aquí y tan separados aquí? Cuando la frecuencia es muy baja, yo lo que veo es que la densidad de mutaciones que son de muy rara frecuencia, en intrones, en UTR, en no sinómeros y en sinómeros, básicamente están a la misma densidad. O si quieren, son la misma cantidad, ¿ok? Distribuidas en la misma porción de kilobases. Pero a medida que voy aumentando la frecuencia de esas variantes, en intrones, en UTR, bueno, fíjense, la que más abajo está, ¿cuál es? La no sinónima. Bueno, Por la selección. Exactamente. Es decir, Claro. aquí efectivamente no están en neutralidad, no están en el rango de neutralidad y se dejan ver, y entonces las mutaciones no sinónimas están muy por abajo de lo esperado por neutralidad. Bingo, eso lo entiendo. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué están...? Y ahí A ver. tienen tan baja frecuencia que no son observadas, entonces se da el azar, digamos. Muy bien. Se da que la concentración, nuevamente, era lo que decíamos aquí, ¿no? Lo que decíamos al inicio acá, que estas mutaciones van a estar fundamentalmente distribuidas de forma aleatoria a lo largo de un rango de secuencia, porque la selección ni siquiera las puede ver, porque son tan bajas sus frecuencias que no las puede ni siquiera observar. Bueno, aquí lo tiene. A medida que los tamaños van, la frecuencia va aumentando, esto empieza a ponerse en orden. La selección va ordenando estas variantes, ¿ok? Pero incluso vamos a ver lo siguiente. Aquí tienen un exceso, ¿sí?, de variantes raras, más de lo esperado del tamaño poblacional constante, ¿no? Ahora, el tamaño poblacional constante es lo mismo que están observando acá, ¿no? Es decir, si la población fuese de 11.000 individuos, ustedes deberían estar acá. Bueno, pero en verdad lo que tienen es mucho más. Es decir, que tienen mucha más variabilidad de lo que esperarían por tamaño constante. Bueno, ¿por qué? Porque tienen un crecimiento explosivo, ¿ok? Tienen mucha más material donde poder acumular variación.
Entonces, esta abundancia relativa, ¿no? Esta diferencia, no depende de la categoría funcional, ¿se dan cuenta? A esas frecuencias. Ahora aquí tiene un incremento, ¿no? O si quieren verlo al revés, tienen 10 veces más, esto es lo que esperarían, 10 a la menos 3 más o menos, están por ahí, y están viendo 10 a la menos 4. Es decir, tiene una deficiencia de 10 veces, ¿no? Lo que esperan, ¿no? De variantes comunes, no sinónimas, si la selección no actuaría, ¿ok? Bueno, efectivamente lo que están viendo es que la selección aquí sí, claramente puede actuar. ¿Está bien? ¿Lo ven esto? Es un gráfico difícil, pero está fenomenal, ¿no? Es decir, nos muestra, digamos, dónde puede actuar la selección, dónde no va a actuar la selección, etc. Y aquí dice algo más. Claro, cuando uno está analizando a tan profundidad este deep sequencing, fíjense, siempre estamos analizando, digamos, variantes genéticas bialélicas, pero sin embargo, un tercer alelo fue encontrado en el 2% de los sitios variables, ¿sí? Solamente en el 2% de todos los mutantes que he encontrado, encuentro 3 variantes. Encuentro AC, por ejemplo, y una T, ¿ok? ¿Está bien? Encuentro otro SNP. Bueno, el 2% de todo ello. Y el 1,6%, ¿sí? De ese 2%, encuentro un cuarto alelo. Es decir, que como ven, es extremadamente baja la probabilidad de mutar en el mismo sitio. Esto sí es mutación en el mismo sitio. ¿Se dan cuenta? Pero es extremadamente baja. Entre el 1,2 y el 1,9% de las variantes que no son bialélicas, digamos, por kilobase, tienden a ocurrir en sitios de baja conservación evolutiva. Bueno, lógico, ¿no? Es decir, ellos además se ubican en sitios donde la selección no puede hacer absolutamente nada. O sea, no está afectando, no por nada. Son de baja conservación evolutiva. Bueno, ¿está bien esto? ¿Lo vieron? Es decir, puedo graficar la neutralidad y puedo mirar lo observado. Es decir, es como una distribución de frecuencias diferente dinámica. No es así, en vez de ser un side frequency spectra, es bueno, un rango, no es así, donde voy a contar por kilobase. ¿Okay? Bueno, genial. Este exceso de variantes raras ¿no? Como dice acá, ¿no? Es una marca, una huella de un crecimiento rápido que tipifica la historia demográfica reciente de los humanos. ¿Ok? Conclusión. Ok. Bueno, vamos a ir avanzando con esto. ¿Qué hora es? 11, bien. Fíjense lo siguiente. Aquí, nuevamente, voy incluyendo muestras. Tengo hasta 14.000, pongamos 11.000, porque, digamos, en 11.000 lo hice bien, pongamos. Estoy seguro que las variantes están bien. Y este es el número de sitios observados por kilobase, ¿no? Bueno, miren. Aquí tenemos una distribución funcional. Intrónicas siempre están por arriba. Las UTR también por arriba. Siguen las sinónimas, ¿no? Entre medio, y por supuesto, más abajo, las no sinónimas. Ahora bien, uno podría hacer una estimación, como se dice, una proyección, utilizando jackknife y cosas por el estilo, y luego una proyección hipergeométrica, y lo que ves es que esto seguiría creciendo de esta manera, cuando tengo no solo 10.000 individuos, sino 25.000 o 50.000. Pero aquí que estoy en 10 a la cuarta, ¿no? Para pasar a 10 a la quinta, los cientos de miles, yo esperaría encontrar 200 variantes. Fíjense, ¿no? Es decir, esto es 200 variantes por kilobase, ¿no? Esta es la cantidad de variantes por kilobase. En 11.000 individuos yo encuentro alrededor de 50 en media, pongamos. 50 variantes por kilobase. Cuando estoy en 100.000 individuos, pues más o menos estaré en 100. Y fíjense, cuando estoy en 1.000.000 de individuos, si yo analizo 1.000.000 de individuos, esperaría encontrar 400 variantes intrónicas por kilobase. Es decir, la mitad, ¿no? Es decir, 400, quieren 500 de 1.000, ¿ok?
Es decir, que cuando estoy en el orden de las decenas de millones, pues esperaría que estén cambiando absolutamente la mitad de todas las bases, ¿no es así? Las bases que tengo en una kilobase. Es decir, eso es una cada dos, ¿se dan cuenta? Es decir, cuando estoy aquí es una cada dos. Bueno, antes habíamos definido una cada 17, ¿no? ¿Pero por qué? Porque habíamos tenido 13.000 individuos, ¿no? En el primer trabajo. Es decir, con 13.000 individuos estoy acá. Y sí, una cada 17, estoy en estos rangos, ¿no? Menos de 50. Ahora habrá que ver, lo hicieron para 2 genes. Pero fíjense que con 1 millón de individuos yo esperaría encontrar una variante cada 2, ¿no? Es decir, 500 de 1000 cambiadas. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo actúa la selección natural en esa cantidad de variantes? Bueno, este es el efecto de la selección a medida que los MAF empiezan a crecer. Entonces, esta la mutación es una mutación teórica. Esta es la frecuencia de no sinónimos a sinónimos. No sinónimos en azul, sinónimos en celestito. ¿Ok? Entonces, fíjense, más o menos, como les decía, el 65% del código genético, cuando yo tiro un mutante, ¿sí? El 65% de las veces voy a cambiar una base no sinónima. ¿Está bien? Eso va a pasar. Bueno, fíjense que los singletons casi están en esa proporción, ¿no? Con el error ahí, están casi exactamente en los mismos valores que uno espera encontrar como cambio aleatorio, mutación aleatoria que están produciendo en el código genético, ¿no? Es decir, casi no hay un efecto de la selección. Acá obviamente no hay un efecto de la selección, es decir, esto es un ejercicio teórico, ¿ok? Si yo tiro, pues así, en mutaciones aleatorias, espero encontrar esto. Sinónimos y no sinónimos. Ahora sí, voy a mi muestra, ¿no? De los 11.000 individuos. Bueno, ¿cuántos son singletons? ¿No? ¿Cuántos son singletons? Bueno, el 65% son no sinónimos, ¿sí? Y el resto son sinónimos. ¿Lo ven? ¿Se entiende cómo está construido esto? Bien. Dupletons, ¿no? Bueno, aquí ya baja. Fíjense. Parecería como a medida que va siendo más frecuente, es así, la selección empieza a hacer algo con esos no sinónimos. Ahora, la frecuencia del MAF, esto es en porcentaje, llego desde los dupletons, si quieren, hasta el 0,1%, bueno, bajo, hasta el 0,5%, bajo, hasta entre el 0,5 y el 2%, y hasta el MAF, el máximo, que es el 50%, ¿no? Es decir, bueno, claramente, es decir, aquí esto es exactamente lo que esperábamos, ¿no? A medida que las mutaciones no sinónimas, ¿sí? O el ratio de mutaciones no sinónimas empieza a ser más alto, ¿sí? O perdón, la frecuencia empieza a ser más alta, ese ratio empieza a cambiar, ¿ok? Empieza a disminuir en relación a los no sinónimos. ¿Está bien eso? ¿Lo ven? Bien, esto es la observación, ¿ok? Y así como miro simplemente la proporción, como hice aquí, ¿no? La proporción de no sinónimos a sinónimos para ver el efecto de la selección, ahora lo que puedo hacer es, bueno, preguntarme por el efecto de la selección sobre aquellos sitios en los que sé que son dañinos. Es decir, que tengo una chance de categorizarlos como dañinos. Entonces, ustedes saben, existen algoritmos como Polyfen o SIFT, que son algoritmos bioinformáticos en los cuales, ¿qué pasa? Si cambio trabajan sobre las proteínas y cada uno de los aminoácidos de esa proteína, ¿ok? Entonces, si voy cambiando los aminoácidos de a uno, si ese aminoácido me provoca un cambio de carga, un cambio de la estructura que lo puedo modelar, etcétera, pues va a tener más posibilidad de ser dañino o posiblemente dañino, o no va a cambiar nada, va a ser benigno. ¿Ok? Bueno, los algoritmos Polyfen y SIFT cambian en sus supuestos, ¿ok? Por lo tanto, no son idénticos en su categorización. Pero lo que vemos es que a medida que aumenta el MAF, exactamente como lo estamos haciendo antes, ¿no? Bueno, aquí tienen una frecuencia de cambios benignos sobre posiblemente dañinos o probablemente dañinos. Esa es la nomenclatura de Polyfen.
o tolerables, posiblemente dañinos y probablemente dañinos. Bueno, fíjense que cambia bastante, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tienen es que cuando son singletons o dupletons, o incluso frecuencias bajas hasta donde ha visto 1000 genomas, ¿ok? Por abajo de 1000 genomas, fíjense que no hay un cambio sustancial, ¿no? Para la proporción, ¿no? Entre ellos, ¿no? De la frecuencia que uno esperaría. Luego, cuando ya empieza a tomar mayor frecuencia, ahí sí empieza, digamos, las variantes que fueron categorizadas de ese modo empiezan a observarse con menor probabilidad, ¿ok? Es decir, en la muestra, ¿ok? Lo empiezo a observar menos. Es decir, que aquí, digamos, a partir de acá, empieza a actuar la selección natural. Es decir, es más o menos lo mismo que esto, nada más que no miro solamente los no sinónimos, sino una predicción, ¿sí?, bioinformática sobre el daño que produce esa proteína. Con lo cual, digamos, si uno categoriza esos cambios de aminoácidos como neutrales, o que nunca van a ser fijados o que nunca van a ser comunes, ¿no es así? Bueno, hay una proporción muy baja, ¿no es así?, de cambios, digamos, de aminoácidos que nunca van a ser comunes cuando están a frecuencias muy altas. Mayormente van a ser o neutrales o van a estar polimórficos, pero a medida que van tomando menor frecuencia, cuando la frecuencia es más baja, pues la probabilidad de que tengan mayor proporción en la población es más alta. Con lo cual, ¿esto qué nos está diciendo? Que la proporción de variantes no sinónimas, ¿no?, como dice aquí, predichas por Polyphen o SIFT, ¿sí?, pues van a estar en alta frecuencia en la población, ¿no? Cuando la frecuencia de ellas sea baja. Entonces, fíjense que aquí tienen otras dos publicaciones, más o menos de esa fecha, donde dicen que un análisis de 5.500 exomas reveló que el origen reciente de la mayor parte de las proteínas humanas, of most human protein coding variants, ¿sí?, digamos, las variantes que se encontraron en estos exomas, básicamente son de origen reciente. El 73% de las variantes de exomas tienen, es decir, lo que está diciendo es que el 73% de las variantes que cambian los aminoácidos, ¿ok?, son más bien recientes, ¿ok? Es decir, son consecuencia de una expansión poblacional, ¿ok? El 73% del millón de variantes tienen entre 5.000 y 10.000 años. Bueno, nosotros dijimos que el boom de la variación estaba entre 2.500 y 7.500. Bueno, 2.500, 5.000 y 10.000. Esto es la expansión de la agricultura. Y en otro paper, Shamil Sunayev, que es uno de los que hizo el Polyphen, dice que el 20% de las nuevas variantes, ¿sí?, en humanos, pues resultan en una pérdida de función, es decir, que esto puede ser realmente grave, ¿ok? Ahora, ustedes vieron que la pérdida de función muchas veces se encuentran, lo hemos visto, ¿no? Cuando poníamos el genoma típico, que teníamos una cierta cantidad de mutantes de pérdida de función. Sin embargo, seguimos funcionando, ¿no? Es decir, que a pesar de que, digamos, está reventando esa proteína, el sistema se sigue manteniendo. Bueno, ¿por qué? Y porque hay redundancia, ¿no? Digamos, porque los sistemas genéticos están cableados, es así, de tal manera que haya redundancia, ¿no? Claro, si se te muere P53 estás jodido, porque es un hub, ¿no? Estás en un sitio de la nube de interacción de proteínas que es jodido. Pero, digamos, quizás esta pérdida de función, este 20% de nuevas mutaciones que están apareciendo, consecuencia de la expansión de la agricultura, de expansión poblacional, geométrica, etcétera, pues, y reciente, pues nos da pérdida de función. Nos da pérdida de función. La selección natural no puede hacer nada porque está en tan baja frecuencia, pierdo esa proteína. Pero nunca va a ser común. No puede crecer en frecuencia y convertirse en común. Eso es lo que nos está diciendo. Que nunca eso va a ser fijado, ¿no?, en las poblaciones. Obviamente. ¿Ok?
¿Preguntas Claro, hasta acá? porque tienen ¿Se, se entiende el concepto? ¿Se Ya. entiende la idea? Sí, y además esto que están diciendo recién, también tienen que estar en homocigosis para que sea pérdida de función, ¿no? Obvio, obvio, O obvio. sea que nunca en la vida, si ya estás seleccionado negativamente y encima es súper raro, No, claro, el concepto de pérdida de función es que dañaste a la proteína de tal manera que no la tenés, ¿ok? No la tenés. Pero claro, la frecuencia va a ser tan baja que vas a estar en heterocigosis. O sea, la que te dio mamá o papá, alguna de las dos va a funcionar, ¿ok? claro. Y si alguna vez se da en homocigosis, no llega a término seguramente, digamos. Y Chao. es probable, pero bueno, cuidado, ¿eh? Vamos a ver más adelante que el sistema está cableado para resistir incluso a esas situaciones, en algunos Ujú. casos. Y depende de qué proteínas, ¿no? Pero Sí. bueno, nuestro genoma, ¿qué es? Consecuencia de que nos ha ido muy bien como especie, ¿no? Pues hemos cargado una cantidad de cambios mutacionales enormes, ¿no es así? Muy densos como población, casi todo el genoma está cambiado. En 1 millón de individuos esperamos que uno cada 2 nucleótidos esté cambiado, ¿ok? O de las posiciones esté cambiada. Eh, por supuesto, no a nivel individual, sino a nivel de población. Y eso genera una carga, ¿no es así? Importante, ¿no? Pero dado que ellas nunca, esas variantes nunca, a medida si empiezan por, digamos, son neutrales, ¿no? Imaginemos, empiezan a aumentar de frecuencia, bueno, si son neutrales pueden hacer lo que quieran, pero el punto es que si tienen alguna función, bueno, nunca van a llegar a ser comunes y la probabilidad de que se fijen es extremadamente baja. ¿Ok? Preguntita. ¿Cómo? ¿Cómo, Mauro? Ahora, Sí, una pregunta, diga. pregunta. Ahora teniendo la información de estas variantes a este nivel tan baja frecuencia, ¿cambia el cálculo del N efectivo? Sí, lo vamos a ver. Seguimos Ah, con eso. porque... Vamos Ah, ahí. Vamos ahí. Entonces, al final del trabajo, es un trabajo súper rico, se dan cuenta de lo que ha hecho esta gente, Nelson, etcétera, ahí en Science. Entonces, nuevamente, ahora lo que hicieron fue tomar esa cohorte, que no recuerdo cuál era, y lo que hacen es diferenciarla en grupos poblacionales, ¿ok? Entonces, fíjense, tienen los americanos descendientes de africanos, los del sur de Asia, toda Europa del centro, norte, oeste, este, etcétera. Europa del Norte y los finlandeses. Bueno, aquí tienen hasta llegar más o menos a los 10.000 individuos. Bueno, perdón, estos son 5.000. Es decir, de los 15.000 que tenían en el trabajo total, pues 5.000 son de Europa del Centro, otros 4.000 son de esto, bla, bla, bla. Bueno, fíjense cómo es la variabilidad. Por supuesto, arriba de todos, en número de variantes por kilobase, están los africanos y terminan con los finlandeses. ¿Ok? Como siempre digo, si bien los finlandeses son rubios y de ojos claros y son tan bonitos, tienen una carga mutacional enorme. Así que cuidado, ¿ok? Es mejor buscar africanos que son ricos en variabilidad y cambios estructurales. Muy bien. Eh, entonces, bueno, esto es consistente con una hipótesis de bottleneck, ¿no? De cuello de botella, que en esa población, ¿no? Finlandesa, pues se redujeron los tamaños poblacionales, ¿no? Ok, y se puede hacer algo más, fíjense, con esos datos, ustedes pueden establecer lo que se llama el, el sharing ratio, ¿no? Es decir, el ratio de compartición de variantes, ¿no? Bueno, es muy fácil. Si ustedes tienen, por ejemplo, un montón de variantes sacadas del mismo estudio que van a estar entre el 0,2 y el 0,5% de frecuencia, siempre del alelo menor, ¿ok? El alelo menor entre 0,2 y 0,5. Bueno, entonces, lo que van a hacer es, sabiendo que cada uno viene de poblaciones diferentes, bueno, ¿cuánto comparten? ¿No? ¿Cuánto comparten, digamos, en alelos cada uno de ellos? Bueno, es decir, si yo tengo un alelo, que obviamente no son singletons, ¿no? Están entre 0,2 y 0,5%.
Bueno, ahí están aquí están los finlandeses, aquí están en Suecia, aquí están en el centro de Europa, en el sur, en España, en Inglaterra. Ok, y el centro, entonces, ¿cuánto van a compartir? Bueno, a medida, fíjense, que aumenta la frecuencia del elo menor, obviamente la compartición, los valores del ratio de Shenin, es decir, compartir, ¿esto qué es? El ratio de Shenin es, aquí lo tienen en variantes por kilobase, ¿no? Pueden pensarlo así, o va de 0,15 a 1, no importa esto, está en una media de 0,71 aquí. Pero fíjense que a medida que aumenta la frecuencia, todos comparten más o menos la misma cantidad de variantes por kilobase, ¿ok? Entre Europa, Asia y americanos, africanos, ¿sí? Pues tienen estos valores de compartición. Fíjense que aquí, ¿no? Cuando miden ese ratio de sharing de variantes por kilobase, bueno, aquí tienen, por ejemplo, la cantidad de variantes desde el norte de Europa al sur de Europa. Fíjense que es menos de la mitad, ¿ok? Menos de la mitad. El número de variantes por kilobase encontrado en 2.500 individuos, bueno, es muy bajo, exactamente lo que estamos viendo aquí. Bueno, entonces, esto es lo mismo de siempre, ¿no? A medida que vamos aumentando la frecuencia, compartimos la mayor parte de los alelos. A medida que la frecuencia va siendo cada vez más baja, ese índice de sharing, ¿no? De compartir, pues va a ir disminuyendo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un descanso, porque ahora lo que viene es un poco denso, pero vamos a terminar con esta parte. Si me dejan, voy a buscar un vaso de agua. ¿Ok? Bien. Ok, un segundo. Bueno, acá estamos nuevamente. A ver. Bien. ¿Seguimos? Dale. Bueno, Sigrid y Florencia se salieron de la cámara. No sé si es que se fueron a tomar algo también. Es posible. Ah, no, ahí está. Ahí está Sigrid, te veo, muy bien. Ok, bueno. Entonces, si queremos resumir un poco lo que empezamos en esta clase, es a ver proyectos de secuenciación en alta densidad. Teníamos un trabajo anterior donde veíamos un crecimiento, una estimación del crecimiento poblacional que es explosivo. Fuimos a la corte ARIC, que ahora vamos a volver, para solamente tomar 2 genes y ver que hay genes de todo tipo, incluso algunos con alta probabilidad de producir daños. Eso existe, pero están en muy baja frecuencia. El número de sitios segregantes aumenta a valores que no tienen que ver con el tamaño poblacional constante. Eso lo verificamos con con la distribución de sitios de frecuencia esperados y observados.
vemos que los tamaños, que la población crece a un 9,4%, le dimos fecha a los dupletons, tripletons, singletons, etc., y vemos que la mayor parte de la variabilidad genética humana corresponde a edades entre 100 y 300 generaciones hacia atrás. Y luego otro estudio 2 años después donde se hizo básicamente el mismo tipo de trabajo, pero ya con 202 genes. Entonces ahí podemos hacer un análisis de densidad de variantes, una cada 17, pero sabemos que después, si llegamos hasta el 1.000.000 de individuos, vamos a tener una de cada 2. ¿Okay? La distribución de baja frecuencia es lo que abunda, como digamos, la punta del iceberg de los que se dedicó HapMap, pero por debajo hay una cantidad enorme, y bueno, y aquí veíamos que la selección no puede hacer absolutamente nada cuando está en tan baja frecuencia. ¿Es así? Esto ya lo explicamos, y lo que vemos es que abunda la mayor parte de los exomas humanos, lo que tienen, y eso, por eso va a ser muy interesante cuando ustedes preparen los estudios de NOMAD, ¿no es así?, de estos últimos papers, porque esto es exactamente el trabajo donde encaja todo esto que estamos viendo, ¿no? Los exomas humanos están llenos de variantes relativamente recientes y que muchos de ellos generan pérdida de función, ¿no? Pero bueno, están en tan baja frecuencia que es muy improbable, ¿no es así?, que llegue a la homocigosis. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar un trabajo nuevamente. Fíjense, Alon Keynan, Andy Clark, Elodie Gazabe. Elodie, yo la conocí en Barcelona, era una postdoc que se fue después a Estados Unidos a trabajar, y el primer paper que publican es este. ¿Ok? Y fíjense qué trabajo tan interesante. Es más, hay parte del trabajo que no apareció, no sé por qué, mi primer doctorando, que hizo justamente, ahora le voy a mostrar un algoritmo para descubrir parte de esto. Ahora, fíjense, trabajando con Alon Keynan. Entonces, fíjense el título del trabajo. Las regiones genómicas neutrales permiten refinar los modelos, ¿no es así?, para explicar la expansión relativamente reciente del crecimiento poblacional humano. Es decir, van a buscar regiones genómicas neutrales para refinar los modelos. Ya no son sitios sinónimos, no. Vamos a buscar regiones del genoma donde estemos absolutamente seguros que haya neutralidad, ¿sí? Como decimos, el espectro de frecuencias de mutaciones en regiones neutrales, ¿sí?, probablemente reflejen mucho mejor la historia evolutiva de los humanos, ¿sí?, para poder estimar los cambios en los tamaños efectivos, ¿no?, más que, digamos, cualquier región donde pudo haber habido selección natural, ¿no? ¿Está bien? Rodrigo creo que era, ¿no? A ver, déjenme ver, o Ramiro. No, yo estaba preguntando eso recién. Sí, Si vos también, pero originalmente hoy preguntó, creo, Ramiro, a ver. Ah, sí, Ramiro. Sí, yo te pregunté de Ramiro. Exacto, Sí. Ramiro. Pues por eso te decía, vamos a mirar este trabajo para que vean cómo se calcula los tamaños efectivos de la población a partir de modelos evolutivos. Entonces, Bien. Fíjense, lo que van a hacer es buscar 15 locis, los cuales van a tener un total de 215 kilobases, que van a cumplir criterios. Criterios son de neutralidad, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, toman 9.700 individuos nuevamente de la corte ARIC, ¿no? Fíjense lo importante que es tener una corte, tener biobancos. Qué bonito sería poder tener un biobanco de miles de individuos argentinos, sudamericanos, ¿no?, para poder hacer trabajos sobre nuestra población. Donde finalmente solamente se van a quedar con 500 individuos. Fíjense lo selectivo que es, ¿no? Cuando uno va leyendo el trabajo, van viendo que hacen PCAs, se quedan con la población donde seguramente no hay estructuración poblacional, no hay relación de parentesco entre los individuos, etc. Ok. Entonces, 500 individuos muy seleccionados,
donde sabemos que no hay ninguna evidencia posible de selección natural, pero vamos a ver qué tienen esas regiones. Esas regiones están localizadas a 10K alejadas, ¿no? Away, de regiones que potencialmente pueden codificar algo. O sea, no hay long coding RNAs, no hay absolutamente nada. Lo más cercano está a 100.000 pares de base, ¿ok? Claro, tampoco hay mucho, ¿no? Si el 80% del genoma se transcribe, encontrar estas 15 regiones es complejo, ¿no? No es tirar un dardo, ¿no? Ahí al genoma y ver dónde le damos, ¿no? Entonces, cada loci además, digamos, se vio que no hay copy numbers, que no hay duplicaciones segmentales, que no ha habido evidencias de selección natural reciente, y que tampoco tenga elementos conservados repetitivos, ¿no? Es decir, todas estas condiciones, bueno, este fue el algoritmo que hizo mi primer doctorando en este trabajo, aunque no aparece ahí, digamos, ¿para qué? Para saber que, digamos, esa región está absolutamente libre de cualquier efecto de estructuración poblacional, selección, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ok. Encontramos esos 15 loci. Vamos a trabajar con ellos. Entonces, sobre esos 15 loci ahora yo puedo aplicar modelos evolutivos para tratar de explicar la variabilidad que encuentro ahí, ¿no? Es decir, voy a aplicar algoritmos o modelos de likelihoods, de la misma manera que antes los likelihoods los teníamos aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Para explicar el crecimiento poblacional y decir, bueno, el likelihood va a aumentar hasta un momento en donde encuentra una meseta, y luego, si yo modifico ese crecimiento, la probabilidad de ser explicado tiene menor probabilidad. Bueno, es exactamente lo mismo. Los modelos de likelihood lo que hacen es maximizar la probabilidad de ser observados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a pensar 4 modelos diferentes, ¿ok? A esos 4 modelos diferentes se diferencian entre ellos. Fíjense, este es un modelo en el cual el modelo 1, aquí, tiene 2 parámetros con una época de crecimiento donde la duración del crecimiento y el tamaño final, NE, se estiman. Bueno, fíjense, la duración del crecimiento y el tamaño poblacional están en bold. Si están en bold, quiere decir que fueron estimados. 112 generaciones, 5,2 millones de 5,2 millones de individuos a posteriori, ¿no? Después del crecimiento. Para eso yo tengo que suponer otras variables, por ejemplo, que el tamaño antes de crecer la población tiene de 10.000 individuos. Después vamos a meternos con la población, con el modelo, ¿ok? Pero yo solamente quiero explicarles que aquí tienen un modelo con 2 parámetros. Aquí están, estos 2, ¿ok? Donde suponen que antes del crecimiento poblacional, expansivo, etcétera, tenían 10.000 individuos, ¿ok? ¿Estamos? Que es lo aceptado en general, están ahí, 10.000 individuos. El modelo 2, ¿qué dice? Es una extensión del modelo 1 con un parámetro más que corresponde a estimar el tamaño efectivo antes del crecimiento. Bueno, lo tienen aquí. El modelo 2 va a estimar el tamaño antes del crecimiento. Bueno, fíjense que la solución no les da 10.000 individuos, sino que le das la mitad, tenían 5.000, más o menos, ¿no? Entre 4.400 y 7.000. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Tienen una serie de datos, fijan un modelo, tienen un algoritmo que les permite decir cuáles son las variables que quieren encontrar, o los parámetros que quieren explicar, y cuáles son parámetros que ya son constantes del modelo. Entonces van cambiando, ¿no? 2 variables, 3 variables, ¿ok? El modelo 3, ¿qué tiene? También tiene 3 parámetros para estimar, pero... claro, ¿qué es? ¿No? Fíjense. Y bueno, si ya sé que en el anterior tenía 5.600, dejo ahora este fijo y voy a cambiar, por ejemplo, este parámetro. Bueno, fíjense, un modelo similar con 2 épocas de crecimiento. Un NE antes del incremento del tamaño poblacional, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que van haciendo, ¿no? Es decir, van suponiendo diferentes modelos, todos un poco diferentes, y claro, después tienen que evaluar cuál es el mejor. ¿Cuál es el mejor? La mejor explicación para sus datos. Bueno, tienen que ubicar dónde se maximiza la probabilidad, ¿sí? Modificando todos los parámetros a la vez. Esto es lo bonito del likelihood, ¿no? Todos los parámetros a la vez, una búsqueda exhaustiva de esos parámetros, por supuesto exhaustiva pero inteligente, tratando de maximizar las probabilidades de que sus datos expliquen esos modelos. El modelo 4, bueno, es muy similar al 3, no dice más, ¿ok? No importa. Bueno, ¿cuál es el mejor de todos estos? Bueno, el mejor es el 2. ¿Por qué? Porque el log likelihood, es decir, el logaritmo de ese valor, es el más negativo. Fíjense, menos 3.595, menos 3.583, 583, este es 584, es muy parecido, ¿no? Bueno, dado que tiene la misma cantidad de parámetros, esta significación, bueno, es suficiente con que haya un valor de casi 583 a 584 para decir que este es mejor. Pero este todavía, 583.501, es menor todavía que este. ¿Por qué no se elige este? Y porque este tiene un parámetro más. Entonces, cuando la diferencia de likelihood es tan pequeña, agregar un parámetro más para la explicación quizás no le da estadísticamente significativo. Es decir, tener que agregar un parámetro más. ¿Cuál es ese parámetro? Este parámetro, ¿no? Este parámetro tiene 4 en relación a 3, ¿ok? Sí, porque aquí ya lo tenían fijo. Están agregando este parámetro nuevo. Bueno, ¿puedo yo con mis datos tomar que este es el mejor modelo? Y estadísticamente no es conveniente. Estadísticamente te conviene quedarte con la explicación de un parámetro menos y con este valor, ¿no? Bueno, eso se hace con lo que se llaman likelihood ratio test. Es decir, pongo las diferencias de este likelihood, los multiplico por 2 la diferencia y lo comparo con un chi cuadrado de 4, de 3, menos 1 parámetros de grados de libertad. Eso en sistemática teórica, muchos, bueno, se hace. Digo. Si no lo vieron nunca, es una manera muy, muy frecuente de estimar y testear modelos evolutivos, ¿no? Utilizar modelos llevados a likelihood y luego comparar por likelihood ratio test. Entonces, el más negativo es el que mayor probabilidad tiene de explicar los datos. Entonces, aquí está. Bueno, ese modelo, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a ver, lo tenemos acá, ¿no? Lo que dice es lo siguiente. Nuevamente, aquí tengo mis tamaños poblacionales. Ahora, tamaños efectivos. Estos son valores de N, ¿ok? Esto es el tiempo en generaciones, ¿sí? 4.700 generaciones atrás. Estoy creo que esto está calculado en 20 años, ¿no? Da igual, 20, 25. Son 118.000 años atrás. Esto es 0, esto es la actualidad, y estoy en 140 generaciones atrás, más o menos, que es el tiempo antes del crecimiento, 3.000 o 4.000 años atrás. ¿Ok? Es decir, que la expansión reciente en este modelo la estiman, ¿no es así?, en 3.000 o 4.000 años atrás. ¿Ok? Y el tamaño efectivo que teníamos antes también lo vamos a calcular, ¿no? Que es esto que está aquí. Entonces, ¿cómo comienza esto? Déjenme ver una cosa. Sí, listo. Ya está. Entonces, lo que sabemos es que a la salida de África hubo cuellos de botellas enormes. Esto viene de otros cálculos, no viene de aquí, ¿sí? Fíjense, de 10.000 individuos se pasó a 189 individuos a la salida de África. Por supuesto, estos son datos europeos, ¿ok? Estos son datos europeos. ARIC son datos europeos, ¿ok? Es decir, que tiene una reducción del tamaño poblacional enorme, luego se recupera, pasan muchas generaciones y luego vuelve a haber una caída, un bottleneck fundamentalmente europeo hace 18.000 años atrás. Esto lo estiman a partir de los datos, aunque no está parte del modelo, lo discuten en el paper. Pero luego comienza la expansión, ¿ok? La expansión, que lo que nos dice que es que
el tamaño efectivo antes del crecimiento lo tienen aquí, en 5.600 individuos. Es decir, ya no son 10.000, sino que están en Europa con 5.600. Y el parámetro que estimaron es que la duración del crecimiento en generaciones fue de 140, es decir, que se van hasta 140 años. Es decir, que después del cuello de botella, hasta 140 generaciones, se han mantenido con ese tamaño poblacional de 5.600 individuos. Y posteriormente crecen, ¿sí?, hasta llegar a este parámetro. Esto es en millones, es 0,6, es decir, son 654.000 individuos, que es el tamaño efectivo luego del crecimiento. NE after recent growth. La duración del crecimiento y el tamaño efectivo antes. Bueno, estos datos, ¿no? Estos datos, ¿ajustan al modelo? Bueno, fíjense esto. Esto es el Site Frequency Spectra sobre los 15 loci que han encontrado, ¿ok? Esta es la fracción de variantes y este es el conteo del alelo menor. Bueno, fíjense, los datos son estos. Es decir, si ustedes tienen que hacer de esos 15 loci un Site Frequency Spectra sobre esas regiones neutrales, van a tener esto que está en línea completa, llena. Bueno, tanto el modelo 1 como el modelo 2, como el modelo 3, y en particular el modelo 2, que es el que más ajusta, pues fíjense, lo clava, ¿no es así? El que más se aleja es el modelo 1, ¿ok? Que es este de acá. Pero el modelo 2 y el modelo 3, ¿sí?, que son los más ajustados, pues explican muy bien los datos que ustedes tienen. Bueno, esto es exactamente lo que ustedes buscaban, ¿no? Por eso estos modelos de likelihood ajustan efectivamente a la variabilidad que tienen. Yo no pretendo que entiendan la mecánica de esto, quiero que entiendan el concepto. ¿Se entiende el concepto de lo que están haciendo? Sí, sí. Ramiro, te habías preguntado. Y no, yo no lo entiendo bien y me cuesta ver el tema del tamaño efectivo de la población. Vos Bueno, cuando hablas del tamaño efectivo de la población, sí. no lo termino de entender, no termino de Bueno, entender el lo que te concepto. está diciendo es que lo que te está diciendo es que la población europea hoy, en estas 15 regiones absolutamente, ¿cómo se dice?, neutrales, ¿sí?, Sí. tomadas a partir del consorcio, la cohorte ARIC, lo que te dice es que el tamaño efectivo que vos estimás hoy de esa cohorte son de 654.000 individuos. Sí. ¿Ok? Y te estima este proceso. Ahora, creo que tu duda es, pero Hernán, yo veo miles y millones de europeos. Esta es tu pregunta. Ujú. Bueno, Exacto. digamos, la respuesta a eso es que, vamos a ver, ¿cómo te lo explico de otra manera? Eso es, digamos, vos lo que estás viendo es el tamaño efectivo necesario para explicar la variabilidad. ¿Ok? Eso es lo que se dio cuenta Ray, Fisher, etcétera, cuando definieron tamaño efectivo poblacional. Ahora, eso O sea tampoco... que esos millones de individuos que yo veo en Europa, poblacionalmente los podría representar o podría decir que tendría 654.000. Exactamente. Ese es el concepto. Bien. Te recomiendo que de todas maneras vayas a mirar cómo se define tamaño efectivo. Tamaño efectivo puede haber, por ejemplo, poblaciones que crecen y disminuyen, ¿no? Sí. Bueno, el tamaño, ¿cómo es el tamaño efectivo de una población que crece y disminuye a lo largo de las generaciones? Bueno, hay una estimación hipergeométrica de cómo se estima eso. ¿Cómo se estima el tamaño efectivo de una población si hombres y mujeres, o machos y hembras en una población difieren en sus números? Bueno, hay un cálculo, hecho de los años 30, te digo, ¿no? Esto no quita que no tengamos que explicarlo, ¿no? Simplemente quiere decir que es antiguo esta discusión, Sí. donde se estima, digamos, en función de la proporción de machos y hembras, el tamaño poblacional, y siempre es muy por debajo. Todas esas cuentas te van a dar muy por debajo. Ahora,
En todas esas estimaciones de tamaño efectivo de la población, digamos, son clásicas en el sentido de que fueron definidas por Fisher, Wright, etcétera, sobre los números de los censos de los individuos que tenías, ¿no? Bueno, veo el número de machos, veo el número de hembras. Hoy tenés métodos más efectivos para medir ese tamaño efectivo que derivan directamente de la variabilidad genética que tenés en las poblaciones. Bien. ¿Ok? Entonces, Sí. digamos, y donde puede ser que tenga diferentes números de machos y de hembras, o hombres y mujeres en este caso, o que tengas contracciones o expansiones. Digamos, una expansión, por más expansión que sea, no te va a generar un tamaño efectivo extremadamente grande, porque vos venís con una variabilidad, ¿no? Con una variabilidad fundamental conservada por el 90% de tu historia, entonces tampoco es esperable. Bueno, pasaste de 10.000 a 650.000, bueno, bingo. O sea, aumentaste, qué sé yo, un orden de magnitud, ¿no? Bueno, bien. Sí. Pero estás muy lejos de los 7.000 millones, ¿no? No llegaste ni a 1.000.000 de individuos reproductivos. Eso es lo que te puedo explicar hoy por tamaño No está bien, pero efectivo. la consecuencia, el porqué de eso, por ahí es una pregunta tonta, pero el qué pasaría si el crecimiento de la población, ese tamaño efectivo sería mucho más grande. Es decir, por algo está pasando esto. No sé si termino de entenderte. ¿Qué pasaría si la población hoy Claro. sigue creciendo? Claro, la variabilidad poblacional que me estás hablando, es decir, ese crecimiento de un orden de magnitud que se llegó a 650.000, Sí. ¿sí? Es lo representativo de toda la variabilidad humana que hay hoy en día. Bueno, Lo que yo no, entiendo que es me la estás... europea, es la europea. Perdón, europea. Exacto. Pero como decíamos antes, hay millones de individuos. Ahora, si no sucedería de esta forma, ¿sí? Y el crecimiento o el tamaño poblacional, el tamaño efectivo sería mucho más grande, ¿sí? Mucho más cercano a eso de ese millón de eso, o Sí. estos millones de individuos Y tendría que que hay en tener una Europa. variabilidad casi infinita. O sea, esa es la consecuencia. Bien, está Deberías tener bien. una variabilidad muchísimo más grande, pero muchísimo más grande. Y no es lo No que seríamos la vemos. misma especie, más o menos. ¿Cómo? No seríamos la misma especie, más o menos, si somos Bueno, tan variables. tendrías una variabilidad enorme, ¿no? Muy, muy grande. Pero bueno, Está bien. entiendo que esto puede generar confusión, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, yo también debería tener más herramientas docentes para tratar de explicarte esto. La voy a tratar de buscar No, quizás está bien, no. Por para ahí la es una próxima. cuestión mía que yo no No, tuve. no, A no, ver, no, yo es soy una un cuestión epidemiólogo, no constante, tuve no es profesión y tuya, por no es ahí. tuya. Es difícil comprender y el silencio del resto también me deja pensar lo mismo. Digo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, es complicado pensar que hay 650.000 individuos reproductivos. Bueno, lo que pasa es que en verdad esa definición de individuos reproductivos es de la clásica del NE. Quizás hoy para mí lo más fácil es explicar la cantidad de variabilidad que tenés, o sea, el número de individuos que tenés, que estimás reproductivos en función de la variabilidad genética que tenés. Eso Claro. sí es más fácil de explicar. Pero bueno, vamos a seguir con esto porque es un tema que obviamente me interesa, pero busquen ustedes, busquen. Esto hay mucha información en la red, ¿ok? Sobre qué significa el tamaño efectivo, etc. Bueno, Gracias, Hernán. fíjense esto. Las estimaciones que antes hacíamos del 9,4%, ¿recuerdan? Bueno, acá las vuelven a estimar. Y aquí dicen que es mucho más, fíjense. No, del 9,4%, a ver, déjenme ver, o 0,94 decíamos, ¿no? Aquí. 9,4%, sí, 9,4%. Déjenme ver un segundo. Sí. Bueno, aquí el valor que ellos estiman que está dentro de lo puesto ahí, bueno, es menor, es del 3,38, ¿ok? 3,38, no llega a 9,4. Bueno, esto, cuidado, este es uno de los trabajos, pero esto está en constante revisión. Yo me voy a otras regiones del genoma. ¿Qué probabilidad tengo y a otras poblaciones, qué probabilidad tengo de que esto cambie? Bueno, sin duda va a cambiar en africanos, ¿no?
sin duda, porque no va a tener esos cuellos de botella, etcétera, ¿no? Sería súper interesante analizar eso. No, yo no lo he visto. Bueno, estamos hasta aquí. ¿Está bien? ¿Más preguntas sobre esto? ¿Más preguntas? Entonces, en resumen, el número que habíamos visto hace muchas clases de que el en efectivo era alrededor de 10.000, ahora de pronto es 650.000 porque aparecieron todas estas variantes raras y está bien, se sustenta, Bien, digamos. vamos a eso, muy buen punto. Vamos a ver. Nosotros lo que dijimos es que el tamaño de la población, ¿sí? En general, a la salida de África era de 10.000 individuos. Ahora estamos empezando a analizar que hubo una explosión, ¿no? Del crecimiento poblacional enorme una vez que todos los individuos estaban en sus respectivos continentes, ¿ok? Y en sus respectivas poblaciones. Entonces lo que aparece es la variación, dado que explota esto, aparece la variación de baja frecuencia. Se incrementan los tamaños efectivos, al menos en Europa, de 10.000 hasta 650.000, ¿ok? Eso es lo que vemos. Y en Asia habrá pasado lo mismo, depende, o sea, podría estimar esto en diferentes cortes. Lo que pasa es que los que tienen cortes no son más allá que los europeos, carajo. O sea, no hay datos de esto, ¿no? Esa es la cagada, ¿no? Pero bueno, esta es una manera de estimarlo, ¿ok? Pero sí, digamos, la población, fíjate que se mantuvo más o menos en esos valores, no es extraño, ¿no? Mantenerlo hasta desde 4.700 hasta 700 generaciones, más o menos en el mismo tamaño efectivo, y luego arremete una crecida enorme, ¿no? En los últimos tramos, las últimas 140 generaciones. Que es donde se produce, insisto, donde se producen los singletons, ¿no? Volvamos a esto, ¿no? Es donde se producen los singletons y los dúpletos, 140 generaciones. Acá está. Es de 10, 100, 140 acá. ¿Ok? Singletons y dupletons. Final de los singletons y los dupletons. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, hemos entendido, ¿no? Hemos entendido cómo aparece la variabilidad genética, el tiempo, la explosión demográfica, la edad de las diferentes variantes. Bueno, nada, terminamos entonces con esta parte y no queda mucho más, son -5. Le voy a dar dos, vamos a empezar con la siguiente clase, un segundo, que es esta, fundamentalmente la próxima. ¿Okay? En esta clase vamos a comenzar entonces ya el módulo 3, ¿okay? Que tiene que ver con poblamiento continental y genomas ancestrales. Es decir, acabamos de terminar el módulo 2, estructura y demografía. Ahora vamos a ver el poblamiento continental y selección natural en los genomas. ¿Ok? Bueno, esto es muy rápido, quedan 5 minutos, lo voy a aprovechar. Sabemos que salimos más o menos de África, ¿no es así? Este es un trabajo de enormes, Cavalier Sforza y Feldman, ¿no? El PNAS, el primer individuo que empezó con la genética de poblaciones humanas recorriendo el mundo. Cavalier Sforza murió hace 1 o 2 años. Y bueno, este es el path de salida, ¿no? Fíjense que a medida que vamos recorriendo, vamos pasando por lo que se llaman efectos fundadores. Aquí agreguemos una cosa que es importante. Diferenciemos un concepto básico, que es de evolución, pero una cosa es el efecto fundador y otra cosa son los cuellos de botella. Es el mismo efecto, nada más que el efecto fundador es el paso de la variabilidad genética de un lado a otro donde no había esa variabilidad. ¿Okay? El cuello de botella son cuellos que se producen por pérdida de variabilidad en la misma población, a través del tiempo. Esto incluye espacio. ¿Okay? Es decir, los cuellos de botella están básicamente pensados en el tiempo, los efectos fundadores en el espacio. Entonces, fíjense, esto es como un kiosco lleno de caramelos de diferentes colores, ¿no? En donde robo algunos y paso al siguiente espacio con lo que pude robar, ¿no? Es decir, muy poquitos colores. Bueno, entonces me voy disminuyendo la variabilidad genética, así a medida que se van haciendo un efecto fundador serial, ¿no? Es una serie de efectos fundadores. Entonces, si el mundo
se conquistó y se pobló, es así, en los últimos, no sé, 60.000 años, como dice aquí, ¿no? Nuestra especie, digamos, los registros más antiguos son del sur de África, pero en verdad las poblaciones modernas que se encontraron, la mayor cantidad de huesos fósiles, salen de aquí, de esta parte del continente, ¿no? Kenia, perdón. Entonces, el mejor modelo actual es el out of Africa, ¿no? La salida de África, la expansión de la salida de África a través de eventos eventos, como se dice, fundadores seriales a lo largo de esta conquista. Bueno, aquí fíjense, cruzamos el estrecho de Bering 15.000 años y hay un registro fósil muy bien datado de Monteverde en Chile de 12.000, es decir que en nada se pasó de 3.000 años, se conquistó, básicamente se recorrió todo el continente americano, ¿no? Y esto está bien grabado en canoas, pero hubo un grupo que entró por aquí, ¿no? Siempre hay entradas incluso aquí en Argentina, también hay entradas hacia el continente, ¿no? Desde las cordilleras. Si el primero que cruzó los Andes no fue San Martín, eran nuestros hermanos araucanos. Ok, entonces, si esto es así, uno debería encontrar un patrón que lo voy a simplemente mencionar y vamos a terminar, que es un decremento de la heterocigosidad, porque a través justamente de estos cuellos, efectos fundadores, no cuello de botella, efectos fundadores, me voy quedando cada vez con menos variabilidad. ¿Es así? Es más, y sabemos que hay, digamos, no todo. Dice, bueno, vamos a cruzar el estrecho. No, mirá, yo mejor me quedo de este lado que lo conozco, ¿no? O sea, andá vos tranquilo. Bueno, crucemos esto. Bueno, no, mejor no, yo me quedo. Es decir, se pierde variabilidad, claramente, ¿no? Y hay un decremento de la heterocigosidad, y como consecuencia también deberíamos ver un incremento del desequilibrio del ligamiento por pérdida de esa variabilidad, ¿ok? Y otro de los efectos, esto es un poco más juicy, que es un decremento de la pendiente del espectro de alelo de frecuencia derivado. Eso lo vamos a explicar entonces la próxima. Pero bueno, nos quedamos aquí, ¿ok? Para luego asegurar que efectivamente estas tres cosas las podemos efectivamente observar a lo largo del patrón de distribución de variabilidad a lo largo del mundo, ¿ok? Bueno, entonces nada más, creo que vamos a dejar acá, vamos a continuar la próxima muy rápidamente con este poblamiento continental, vamos a ver simplemente este patrón, y luego vamos a empezar con genomas ancestrales, ¿ok? Genomas de Neandertal, que ya tienen parte grabado en el Voice Thread, ya no completé todavía totalmente esto, pero bueno, esta semana se hará, ¿ok? Y luego de estos genomas ancestrales, pues ya vamos a pasar a selección natural, ¿ok? En este módulo. Bueno, nada, estudien, por favor, estudien, porque se pone cada vez más pesado, ¿no? Esto va teniendo un volumen cada vez mayor. ¿Por dónde van en las prácticas? ¿Qué fue lo último que hicieron? Estamos por terminar el TP de estructura poblacional. Perdón, ¿escuché? De estructura poblacional, Estructura con el algoritmo poblacional. de MIT. Ok, bueno, bien, bien. Bueno, ven que todas estas cosas que estamos comentando salen de los scripts que ustedes están corriendo. No hay otra posibilidad. ¿Está bien? Bueno, bien. Señores, entonces voy a parar de grabar aquí. Voy a parar el share. Voy a parar de grabar.